Muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de hoy. Por favor, se escucha y se ve las imágenes. ¿Comprendido? Sí, Último profesor. para... Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, Sí, profesor. vamos con nuestro tema de hoy. A ver, el tema de hoy corresponde a la semana número 4, ¿no? Vamos a ver lo que es un capítulo bastante importante correspondiente a la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Sí? Bueno, entonces diremos lo siguiente. Miren, en el año de 1864, ¿no?, se publicó por primera vez una tabla por el señor Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ya habían algunos esfuerzos previos, pero Mendeleev tuvo la capacidad de expresarlos de una manera científica, ¿no? Él creó, él le bautizó a la tabla, la bautizó con el nombre de periódica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a la tabla le dio el nombre de periódica? ¿Cuál es la razón, no? Entonces, Mendeleev, ¿no?, explica, ¿no?, de que la tabla que él propuso, que él creó, tenía diferentes niveles conocidos como períodos, y en vertical tenía columnas o grupos, ¿saben? Entonces, él le llamó periódica porque cierta cantidad, o sea, cada cierta cantidad de elementos, las propiedades químicas se repetían. Cada cierta cantidad de elementos químicos, las propiedades se repetían. Y sinónimo de repetibilidad es periodicidad. ¿Saben? Entonces, ¿por qué se llama periódica? Porque hay una repetibilidad de las propiedades químicas cada cierta cantidad de elementos. ¿Correcto? Entonces, eso es el motivo por el cual él lo llamó periódica a la tabla, ¿no? Entonces, él ordena a los elementos, ¿no?, en función del número, en función del peso atómico. En función del peso atómico. ¿Saben? Entonces, eso le dio, pues, la connotación universal, ¿no? Y otra cosa de que él era ruso, pero se paseaba por toda Europa explicando la bondad de su tabla, ¿no? Entonces, como que la química se ordena. Y en esa época que él predicaba la tabla periódica, solamente se conocían 63 elementos químicos, ¿no? O sea, la mitad de los elementos que conocemos ahora, ¿no? Bueno, entonces, pero en el año de 1927, el señor Moseley descubre, una técnica para hallar el número atómico y ordena los elementos en función de Z, o sea, en función del número atómico. Al ordenar en función del número atómico, la tabla de Mendeleev queda perfeccionada. Se perfecciona, ¿no? Entonces ya se alcanza la exactitud, ¿no?, la precisión requerida. Con Mendeleev todavía no había esa precisión, ¿no? Pero ya con el número atómico, sí. ¿Y por qué? Porque miren, en la tabla periódica de Mendeleev, los pesos atómicos tenían decimales, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, 1.008. 2, el helio 4.02. Luego el berilio, el tercero, que es, ¿no?, bueno, el helio después seguía el litio, ¿no? El litio, por ejemplo, 7, ¿no? 7.02. Luego el berilio, 9 tanto. Entonces, había fracciones. Y por ahí algún científico malévolo decía, pero entre esos dos podría haber otro, ¿no?
¿no? Había esa duda, ¿no? En cambio, cuando ya se establece en función del número atómico, decía el 1, hidrógeno, 2, helio, 3, litio, 4, berilio, y entre el 1 y el 2 no hay otro, ¿no? Entonces, ya el número atómico le da, pues, mayor exactitud, ¿no? Mayor credibilidad. Entonces, fíjense, esos dos pasos, esos dos hitos fueron bastante importantes en el desarrollo de la tabla periódica. ¿Está bien? Algunos, a veces escucho a algunos colegas, ¿no? Que dicen, Mendeleev se equivocó porque en vez de conocer el número atómico, consideró el peso atómico. Pero en verdad no se equivocó, ¿no? ¿Por qué no se equivocó? Porque Mendeleev publica eso en 1864, ¿no? Cuando la química todavía no avanzaba. Porque miren, en el año de 1808, Dalton retoma la idea de átomo. En el año de 1897, miren, se descubre el electrón. Entonces, usted puede ver que Mendeleev se adelanta al descubrimiento del electrón, ¿no? Se adelanta en 33 años, ¿no? 33 años antes que descubre el electrón, ya Mendeleev tenía su tabla lista, ¿no? Luego, en el año de 1911, se descubre el protón. En el año de 1924 se descubre el 32, ¿no? 32 se descubre el neutrón. Y en el año de 1927 se descubre el número atómico, ¿no? Entonces miren las fechas y la fecha que presentó Mendeleev su tabla periódica, ¿no? Entonces no hubo equívoco, sino que Mendeleev pues tomó los conocimientos, las herramientas que tenía en ese momento y con bastante intuición llegó pues a determinar esta tabla periódica que es una herramienta fundamental en química, ¿no? Ahora, a continuación siguen, ¿no? Bueno, yo he colocado recién esto, ¿no? Siguen un conjunto de diapositivas bastante simpáticas, pero para evitar la dispersión, lo que voy a hacer ahora voy a hacer un resumen fundamental de lo que nosotros necesitamos conocer aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tabla periódica, decimos, a ver, tabla periódica, ¿no? Tabla periódica, por ejemplo, actual, ¿no? Algunos lo llaman moderna, otro actual, bueno, tabla periódica actual. ¿Esa? Entonces, ¿cuáles son sus características? Entonces, primera característica, decimos los elementos, decimos lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué cosa es lo más importante que debo conocer? Decimos lo siguiente, a ver, los elementos, miren, se ordenan en función, ¿está bien? En función del número atómico. Eso es lo más importante. Si terminando la clase te preguntan qué es lo más importante que debo recordar, eso, ¿no? De que los elementos se ordenan en función al número atómico. Aquí está. Eso es lo más importante. ¿Ya está? Decimos aquí, observándose una repetitividad. Pero ¿para qué escribir repetitividad cuando puedo escribir periodicidad, ¿no? Mejor periodicidad. Ojo, es repetitividad, ¿no? Periodicidad de sus propiedades, sus propiedades químicas. Ojo, propiedades químicas. Cada, dos puntos, 2, 8, 8, 18, 18 y 32 elementos. Ah, ¿qué significa eso? Significa que los periodos no son iguales, ¿no? Hay un periodo cortito de 2 periodos de 8, 2 periodos de 18, un periodo de 32. Si yo cuento, son 6 periodos. Oye, el séptimo está incompleto. Entonces, la repetitividad no es cada cantidad exacta de elementos, ¿no? El primer periodo tiene 2 elementos, el segundo y tercero tiene 8, el tercero el cuarto y quinto tiene 18 y el sexto 32. ¿Sabe? Entonces, eso es lo que tenemos que notar. A ver, segunda característica. 2. La segunda característica que debo notar es lo siguiente. Decimos presenta 4 bloques.
¿no? Y aquí ya comenzamos con el estudio detallado de cómo la tabla periódica presenta 4 bloques. ¿Por qué 4 bloques? La clase anterior, ¿no? Que fue el día de ayer, dijimos lo siguiente, ¿no? Dijimos, por ejemplo, que los subniveles, ojo, los subniveles de energía de la nube electrónica son 4. Decimos el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. ¿Saben? Son 4 subniveles. Y la cantidad máxima que tiene cada uno de esos subniveles son respectivamente 2, 6, 10 y 14. Ya está, son lo que tiene máximo. Ahora, en la tabla periódica, los elementos no están dispuestos, no están distribuidos de cualquier manera. No. Los elementos están referidos a los subniveles. Por ejemplo, todos los elementos cuya configuración electrónica termina en S estarán a la izquierda. Aquellos cuya configuración termina en D estarán en la parte central. Aquellos cuya configuración termina en P estarán a la derecha. Y los que terminan en F estarán en la parte inferior, ¿no? Entonces están dispuestos de esa manera, ¿no? Entonces fíjense, eso es lo que debo de recordar, ¿no? Cómo es que se hayan distribuidos en los diferentes espacios de la tabla periódica. Entonces, atención, aquí están todos los elementos S, los elementos P, los elementos cuya configuración acaba en D y los elementos F están en la parte inferior. A los elementos cuya configuración acaba en S y P se le conoce como elementos representativos, ¿no? Entonces son representativos los elementos que acaban en S y acaban en P. Y se les asigna la letra A, ¿no? Entonces son los elementos representativos, elementos S y P, y designados con la letra A. A los elementos D se le conocen como elementos de transición y se les asigna la letra B. Ahí están los elementos D. Y a los elementos F se le conoce como elementos de transición interna y se les asigna el 3B, ¿no? Por eso los elementos de transición interna pueden ser catalogados también como de transición, ¿no? Están acá. Ya está. Entonces, tenemos nosotros esa manera de representar. Y si hasta ahí nada más expongo y esto lo quiero ampliar, entonces diré lo siguiente. Miren, a la izquierda están los elementos S. Por lo tanto, como máximo son 2, entonces aquí habrá el S1 y aquí será el S2. ¿Saben? Entonces todos los elementos cuya configuración acaba en S1, en S2 están a la izquierda. Luego sigue la zona D. Entonces aquí será el D1, el D2, el D3, el D4, el D5, el D6, el D7, 8, 9 y D10. Inmediatamente sigue el A y 10 es el máximo, no hay D11. No. Luego sigue la P. P1, 2, 3, 4, 5 y P6, ¿no? No hay más. Y en la parte inferior, indudablemente, van a estar los elementos cuya configuración electrónica acaba en F. ¿Y cuánto van a ser? 14. ¿Está bien? Entonces, ya he ido colocando aquí, entonces, 13 y F14. ¿Está? Entonces, fíjate, como pueden observar, ni sobra, ni falta ninguna columna, ¿no? Exactamente son 2 para los S, 10 para los D, 6 para los P y 14 para los F. Bueno, luego iremos lo siguiente. A ver, los elementos A
son los S, aquí está, entonces será elemento A, y aquí elemento A. Y los P, entonces aquí elemento A son los elementos A, ¿correcto? ¿Quiénes son los elementos A? Los S y los P. ¿Ya está? Pero para diferenciar un A de otro A, lo que tengo que hacer aquí es colocar números en romanos, ¿no? Colocaré aquí 1, colocaré aquí 2, colocaré aquí 3, ojo, miren, solamente los A, 1, 2, 3, luego aquí será el 4, el 5, el 6, el 7, ¿saben? Y el 8, ¿saben? Entonces, eso que quede claro, aquí está el 7A y aquí el 8A. Lo voy a colocar con más ejemplo. Ya está, esto es el 7A y eso será el 8A. ¿Ya está? Entonces fíjense, están enumerados de esa manera, ¿no? Ahora, los elementos D son B, pero miren, como ya empezó con el 1, el 2 y ahora sigue el 3 acá. Ojo, el 3, ¿no? 1, 2 y 3. Pero siendo D, entonces será B, ¿no? Entonces será el 3B, el 4B, el 5B, el 6B, el 7B, el 8B está formado por 3 columnas. Después explicamos por qué son 3, 8B. Y luego aquí empiezo nuevamente, el 8 es el final, ¿no? 1, 2B y sigo aquí con 3A. Entonces miren, del 1 al 8 termina aquí y del 1 al 8 en ese lado, ¿no? Entonces, de ese modo se ha podido colocar pues las denominaciones a cada columna, ¿no? En función a los subniveles SP, D y E. Entonces, ustedes esto lo van a encontrar en la tabla periódica, ¿no? En los libros o en los, a veces lo venden en la librería, es así, solito tabla periódica, ¿no? Eso. Esa es su segunda característica. Ahora, ¿cuál será su tercera característica? 3. Tercera característica decimos aquí, a ver, presenta dice 7 periodos y 18 columnas, donde se hallan los grupos o familias, ¿no? Grupos o familias. ¿Ya está? A ver, ¿cuáles son los 7 periodos? Los 7 periodos lo puedo observar de la siguiente manera. A ver, los horizontales será periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6 y 7. En la parte más inferior no es que haya otros periodos, sino que esto es la prolongación del periodo 6 y 7, ¿no? Por ejemplo, aquí está el lantano, aquí está el actínido, y esto se conoce la familia de los lantánidos, y aquí de los actínidos. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa en realidad es lo siguiente. A ver, te explico. Sucede de que la tabla periódica real es de esta manera. ¿No? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el periodo. El periodo, aquí es el periodo 6, periodo 7, periodo 6, periodo 7, periodo 6, periodo 7, periodo 6, ¿ya está?
Entonces, los elementos están dispuestos S, D, P, y aquí está el F. Entonces, esta es la tabla real. Debe ser así. Pero, ¿qué sucede? Sucede que como es una tabla tan extensa, tan larga, para que no sea tan larga, los químicos que han hecho, han cogido un serrucho y han serruchado acá, han cortado esto, por aquí siguen cortando, cortan por ese lado, han cortado eso y han bajado el F. Bajan el F y esto lo pegan a la zona S y eso es lo que ustedes van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, el F no es que sea aparte, ¿no? Sino que para que no sea tan extensa, se le ha bajado, ¿no? Entonces, el F, por eso aquí está, miren, por ese motivo tenemos aquí lo siguiente, esto es el 6, 6, 7, 7, ¿no? Ahí está 6, 7. Entonces, aquí lo que baja es el 6 y el 7. Pues no piensen que la tabla tiene dos partes, sino que por comodidad, para que no sea tan extensa, ¿no? Se le ha bajado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Eso. Entonces, dice aquí, presenta 7 periodos y presenta 18 columnas. Ah, ¿qué significa 18 columnas? Por ejemplo, esto que hemos visto con números romanos A y B es la forma tradicional. Pero la UPAC ahora propone lo siguiente, dice, ¿para qué colocar A y B? Mejor también con números arábigos, ¿no? O sea, con aquí el número 1, aquí el número 2, y sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Saben? Entonces ya eso debería ser la forma moderna, ¿no? Ya están, por ejemplo, en la forma moderna me dicen ya A y B no deben emplearse, solamente numeritos en celeste, pero tenemos que seguir estudiando porque en los exámenes preguntan, ¿no? O sea, siempre preguntan A y B, ¿no? Entonces tenemos que seguir estudiando la forma tradicional que es la más empleada, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos 3 de las características fundamentales básicas de la tabla periódica, ¿no? Pero como ustedes pueden apreciar, ¿no? Ya podemos explicar por qué tiene la silueta que tiene, ¿no? Voy a borrar ahora esto para seguir escribiendo en esa zona. Ya está. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las principales familias. Principales grupos o familias. Ya está. Entonces, miren, dentro de esa principal de grupos o familias, vamos a tener, miren, el grupo 1, eso es la forma UPAC moderna o tradicional, que es el 1A. A eso se le conoce con el nombre de metales alcalinos. ¿Y quiénes son esos metales alcalinos? Tenemos aquí al litio, al sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Ya está? Y lo voy a escribir. Ya, de una vez aquí en la parte superior decimos, a ver, aquí tengo al litio, sodio, potasio, ¿sabe? Rubidio, cesio y francio. ¿Ya está? Ustedes pueden observar que al primero que está arriba no lo he mencionado, porque el de arriba, que es el hidrógeno, no es un metal alcalino. ¿Saben? Entonces, los metales alcalinos empiezan a partir del litio, el hidrógeno no. ¿No? Ahora, ¿por qué se le llama alcalino?
se le llama alcalino sencillamente porque proviene del vocablo árabe que es álcali, ¿saben? Y álcali significa hidróxido o base, ¿saben? Entonces, ustedes saben, por historia universal, de que durante la Edad Media, en Europa, estaba prohibido la química. Lo asociaban a la magia, a la hechicería, a la brujería. Entonces, los químicos eran condenados a la hoguera, ¿no? Imagínense, el curso más hermoso no se dictaba porque decían que eso era magia, era hechicería, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La química no adelantó casi nada en Europa, ¿no? Pero en Arabia, ¿no? Donde estaba, pues, eh, la otra religión que era de los árabes, donde estaba Mahoma, la Biblia, ¿no? Digo, el Corán, ahí sí la química no era prohibida, ¿no? Y por eso los grandes químicos de la Edad Media fueron árabes, ¿no? Es más, ¿no? Uno entra a un laboratorio de química y el 80-90% de todos los materiales han sido creación de los árabes, ¿no? Los árabes son pues bastante creativos, ¿no? Y ellos inventaron prácticamente la química, ¿no? Lo llamaban ellos alquimia, ¿verdad? ¿No? ¿Saben? Entonces, ¿qué significa eso? De que álcali significa formador de hidróxido o base. ¿Y saben qué sucede? Sucede que cualquiera de esos elementos, ya sea litio, sodio, potasio, ruido, cualquiera, por ejemplo, el potasio, cuando se le echa agua, reacciona violentamente. Y eso da como resultado el álcali, o sea, el hidróxido de potasio y liberación de hidrógeno. Entonces, de esta manera se identifican, ¿no? El litio, el sodio, el potasio, todos ellos con agua reaccionan violentamente generando hidróxido, ¿no? Por eso se llama álcalis, ¿no? Alcalino. Pero el hidrógeno no forma álcali. Por eso el hidrógeno, primero que no es metal y segundo que tampoco forma álcalis, el hidrógeno es separado, ¿saben? No forma parte de los alcalinos, ¿correcto? Entonces eso es importante que lo tengan en consideración. No hay todavía. Ya está. Perfecto. Ahora, la segunda familia. La segunda familia en importancia es el 2, también llamado como el 2A, y esos son los alcalinos térreos, ¿no? Los alcalinos térreos, ¿quiénes son? Tenemos aquí, a ver, ellos son el berilio, magnesio, calcio, etcétera. Y también por ser alcalinos, ¿no? Por ser alcalinos también van a generar hidróxido, ¿no? O alcalinos. Entonces, por ejemplo, aquí el calcio más agua reacciona violentamente, va a formar el hidróxido de calcio y también libera hidrógeno. ¿Ya está? Entonces, lo voy a escribir. ¿Quiénes son los alcalinos térreos? Está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿no? Ojo que esas dos familias son súper importantes y tenemos que recordarlo, ¿ya? Básico. A ver, el 3 no lo vamos a considerar y ahí nos saltamos hasta la 13. 13, 14 y 15. También es el 3A, aquí es el 4A y el 5A. Aquí tenemos a los boroides. Tenemos aquí a los carbonoides. Y aquí a los nitrogenoides. Como puedes leer, aquí resalta bastante el vocablo oides. ¿Qué significa oide? Oide significa parecido a, ¿no? Entonces, cuando yo tengo aquí el vocablo oide, boroide,
entonces significa el boro y los que se le parecen, ¿no? Entonces, ¿por qué son boroides? Es el boro y los que se le parecen, ¿correcto? Entonces, esos son los elementos iniciales, ¿no? Aquí estará el boro, aquí estará el carbono y acá el nitrógeno. Entonces, ¿quiénes son los boroides? Es, además del boro, aquellos que se parecen a él. Como está el boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿Saben? Son los boroides. Los carbonoides es el carbono y lo que se le parecen a él. Entonces, ¿quiénes son? Tenemos aquí al carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y los nitrógenoides, tenemos aquí el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, miren. ¿Eso? Entonces son la familia de los boroides, carbonoides, nitrógenoides, ¿no? Entonces, esas familias también son importantes, ¿no? Sobre todo las que están en la parte superior, ¿no? Las dos primeras líneas son súper importantes. ¿Ya está? Y luego, miren, pasamos a analizar la columna número 16. La 16 tenemos que es también el 6A. Estos son llamados los anfígenos. O también calcógenos. Los anfígenos o calcógenos, ¿quiénes son? Tenemos aquí que estos son el oxígeno, azufre, selenio, teluro. Anfígeno, anfi significa dual, ¿no? Es que este oxígeno puede formar ácidos como el ácido sulfúrico y también puede formar hidróxidos como hidróxido de calcio. Entonces, los árabes decían, bueno, estos o este oxígeno es bipolar, ¿no? Por un momento, o sea, a veces forma ácidos, a veces forma hidróxidos, o sea, anfi es dual, ¿no? Entonces, por eso lo llamaron anfígenos. Y esos anfígenos, ¿quiénes son? Son pues el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. ¿Ya está? Luego tenemos a los elementos más preguntados o la familia más preguntada, que son los halógenos. Tenemos acá el grupo 7A, son los halógenos. Halo significa sal y genos es génesis, o sea, serían los generadores de sales, ¿no? Halógenos. ¿Saben? Entonces, esos generadores de sales, ¿quiénes son? Tenemos aquí nosotros, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. ¿Por qué lo menciono así? Porque a temperatura ambiental resulta que estos dos son gases. El bromo es líquido y yodo y astato van a ser sólidos, ¿no? Entonces, tenemos de que en esta familia hay presencia de los tres estados de la materia. Entonces, eso lo escribo y digo lo siguiente. A ver, aquí está el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. ¿Ya está? Luego tenemos 18 o también 8A. Aquí están los gases nobles. Los gases nobles, ¿no? Se le llaman de ese modo. En un principio se le llamaban gases raros, pero no son tan raros en la medida que si analizamos la atmósfera, el gas más abundante en la atmósfera es el nitrógeno, ¿no? Con un 79%. Luego sigue el oxígeno con un 21%. Y luego sigue el argón, miren.
Es el tercero en abundancia en la atmósfera, ¿no? El argón con un 0,9%, ¿no? Entonces, decir que son gases raros no es cierto. Después dijeron no son raros, son inertes. Pero tampoco fue cierto porque a altas presiones y bajas temperaturas, el xenón, por ejemplo, reacciona con el flúor, ¿no? Y forman unos cristales, ¿no? Entonces ahora simplemente se le llama gases nobles, ¿no? Entonces los gases nobles, ¿quiénes van a ser? Esos gases nobles van a ser pues el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Ya está. Entonces, tenemos aquí nosotros, miren, si ustedes observan la tabla, prácticamente ya hemos llenado la mitad, ¿no? Al menos todos los elementos P están completos. Los elementos S, solo me falta el hidrógeno. ¿A quién le había sacado pues el hidrógeno aparte, no? Ese hidrógeno que saca alcalino no es. ¿Qué cosa es? La verdad que si me pregunta ese hidrógeno a qué familia pertenece, a qué grupo, te diría pues que sinceramente no sé, ¿no? Mi único consuelo es de que nadie sabe. Claro, los científicos dicen que el hidrógeno es el único elemento que no tiene familia, ¿no? Entonces, no se sabe a qué familia, es solo. Entonces, el hidrógeno no es un alcalino, se conoce que es simplemente es un no metal, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos todos los elementos S y todos los elementos P. En la zona D podemos encontrar algunos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la número 11, que es el 1B. Eso se le conoce como los metales de acuñar. Acuñar significa fabricar monedas, ¿correcto? ¿Quiénes son los metales de acuñación? Tenemos aquí, a ver, al cobre, la plata y el oro. ¿Saben? Esos están entonces en esa zona, ¿no? Tenemos aquí el cobre, tenemos aquí la plata y el oro. De esos elementos, la plata es el mejor conductor de todos, ¿no? Ya está. Conduce mejor la corriente eléctrica, ¿no? A ver, la número 12 son los llamados elementos puente. Son elementos puente porque se encuentran en el límite de los elementos S, de los elementos D y P, ¿no? Entonces, esos elementos puentes, ¿quiénes van a ser? Tenemos aquí el zinc, el cadmio y el mercurio, ¿no? Hasta ahí, todos los elementos se parecen en vertical, ¿no? Todos se parecen en vertical se parecen. Pero, ¿qué sucede? Sucede que aquí hay elementos que rompen la verticalidad. ¿Quiénes son los elementos que van a romper la verticalidad de la semejanza química? Esos elementos que rompen la verticalidad son los que están en el grupo 8, 9 y 10. Miren, juntitos 8, 9 y 10. Que son pues los llamados el 8B, ¿no? Esto es la familia del hierro. Algunos también lo llaman a eso como los ferromagnéticos. ¿Quiénes son esos ferromagnéticos? Tenemos aquí, ¿no? Que son, a ver, el fierro, el cobalto y el níquel. Entonces, estos elementos, miren, no se parecen en vertical, se parecen en horizontal. Por ese motivo es que se toman 3 grupos simultáneos, ¿no? Fierro, cobalto y níquel. ¿Eso? Entonces, la familia fierro, cobalto y níquel es importante recordar que es grupo de 3 porque se parecen químicamente.
algunos adicionales, puedo tener aquí, por ejemplo, al escandio, aquí al titanio, vanadio, cromo, manganeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos aquí a los elementos más usuales. ¿Está bien? Otra consideración es la siguiente. Miren, a ver, tenemos nosotros una especie de escalerita por este lado. Esa escalerita va a dividir a los elementos químicos en dos grandes grupos. Los que están hacia la izquierda son los metales y aquellos que están hacia la derecha, que van a ser los no metales, ¿no? Y aquí, a simple vista, me doy cuenta de que los metales son mucho más. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los más abundantes? Los metales. Perfecto. Incluso a los gases nobles, por ejemplo, a veces decimos que los gases nobles no son ni metal ni no metal, ¿no? Entonces los no metales son mucho menos, ¿no? Entonces miren, los metales son los más abundantes. Ahora, esta división, que es metal no metal, la frontera, tampoco no está definida pues de una manera drástica, de una manera rígida. No es rígida la cosa, debido al cual los elementos que están en la frontera tienen problemas de identidad. ¿Cómo es eso? O sea que se comportan de las dos maneras, ¿no? Como metal y como no metal. Entonces, por estar en la frontera, tienen problemas de identidad, se le conoce como metaloides, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos metaloides? Es aquí el boro, es el silicio, es el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato, ¿no? A nivel pre, al aluminio se le considera como un metal, ¿no? Pero ya cuando ustedes entren a la universidad y hagan química analítica, van a ver que el aluminio también tiene el comportamiento metaloide, ¿no? Pero por ahora, para no tener contradicciones con la pre, el aluminio es un metal. ¿Ya está? Entonces, ya tengo aquí tres grandes grupos, ¿no? Un grupo que es el metal, otro grupo que son los no metales y un grupo que son los amarillos aquí, que son pues los metaloides, ¿ya? Ahora, ¿todos los elementos existen? No. En la naturaleza solamente hay 90 elementos, nada más. Profe, pero la tabla química yo veo que son, que te digo, 118. No, son solamente 90 nada más, ¿no? A ver, los elementos, hay elementos que no existen, ¿no? Por ejemplo, el tecnecio, que está debajo del carbono y que tiene número 43, ese tecnecio no existe. Otro que no existe es, por ejemplo, el prometeo. El prometeo está aquí en este lado, tampoco existe, ¿no? Es más, el último que existe, a ver, es el uranio. El uranio es el elemento químico, el último, el más pesado, ¿no? El elemento más pesado es el uranio. Después del uranio, todos los que siguen son elementos fabricados, producidos por el hombre. ¿Saben? Entonces, después del uranio, acá, todos son los llamados elementos artificiales. ¿Quiénes son los artificiales? Tenemos aquí uranio, neptunio, plutonio. Luego tenemos aquí el americio, curio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Berkelio, bueno, etc. Entonces, los elementos naturales son solamente 90, ¿no? Del 1, que es el hidrógeno, hasta el uranio, que es 92, a eso le retiro el tecnecio y prometeo, ¿no? Y todo lo que siguen son artificiales, ¿no? Son elementos que no existen. ¿Sí? Son fabricados por el hombre, ¿no?
A ver, ¿el Perú podrá fabricar esos elementos artificiales? ¿Puede o no puede fabricar elementos artificiales el Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están? ¿El Perú podrá fabricar elementos químicos artificiales? ¿Nadie responde? ¿O me he quedado solo? No, profesor. Yo digo que eso. ¿Puede o no fabricar elementos artificiales? Bueno, entonces, la respuesta es que el Perú sí puede fabricar, porque el Perú tiene 2 reactores nucleares. Un reactor nuclear se encuentra en la avenida Canadá 1470. Se llama reactor de potencia cero, ¿no? Solamente puede producir 1 watt de energía. Es un reactor nuclear, pero de instrucción. Ahí se aprende, ahí se practica, ¿no? Como tiene 1 watt de energía, así se equivoca, así está ahí, no causa mucho daño. Pero, aparte, el Perú tiene en Warangal un reactor, el RP10. Eso sí es poderosísimo, porque son 10 gigawatts de energía. Eso si explota sí puede causar mucho daño en la parte norte del Perú, ¿no? Queda en Warangal, ¿no? Camino a Canta. En ese reactor nuclear, llamado el reactor nuclear peruano Óscar Miro Quesada de la Guerra, RAXO, ahí el Perú fabrica radioisótopos que vende a la comunidad andina, ¿no? Vende a Chile, a Bolivia, a Brasil, ¿no? Entonces el Perú sí cuenta con un reactor nuclear, ¿no? ¿Saben? No sé si ustedes conocían eso, ¿no? Ese reactor nuclear, ¿no? Lo mandó construir un presidente de la República llamado Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces él pagó, financió, hizo todo y llegó, ¿no? Al Perú, ¿no? Cuando era presidente en su primer periodo, Alan García, ¿no? Se instauró todo, ¿no? El RP10, ¿no? El RP0 sí está más antes, ¿no? Pero Juan Velasco Alvarado fue el que hizo eso, ¿no? Es que ese señor quería que Perú sea potencia, ¿no? Lastimosamente fue asesinado, no terminó su mandato, ¿no? Nos quedamos sin ese personaje. Bueno, entonces seguimos por acá. Miren, aquí está todo lo que tenemos que saber ahora, ¿no? ¿Está bien? Si sé más, en buena hora, ¿no? Menos 2. Entonces, 1, los elementos de organización del número atómico, luego presenta 4 bloques, 7 periodos, 18 columnas, ¿no? Y las principales familias, ¿no? ¿Ya está? Eso es en una diapositiva todo lo que tengo que conocer. ¿Ya está? Entonces, ahora veamos aquí de una manera rápida. Dice, los elementos se ordenan en número atómico. Bueno, aumenta el número atómico hacia derecha y hacia abajo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, miren, de ese modo. Siguiente, metales no metales, ¿no? Que tenemos dividido. Miren, aquí está, miren, los metales son a la izquierda turquesa, los no metales de amarillo, y los que están en la parte intermedia son los metaloides o semimetales, ¿no? Entonces, las características metales son la mayoría, obviamente, a temperatura ambiente son sólidos, a excepción del mercurio. Los no metales pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Los metales son buenos conductores y los no metales son malos conductores del calor y electricidad. Los metales son dúctiles y maleables. Los no metales no son ni dúctiles ni maleables, ¿no? Son quebradizos, ¿no? Son, aquí lo contrario a la dureza, se conoce como frágiles, ¿no? Los metales presentan brillo, los no metales son opacos. Los metales tienden a perder electrones, los no metales tienden a ganar electrones, ¿no? Y aquí están dispuestos a tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el bromo, que es un no metal líquido, ¿no? Después, los metaloides, su importancia en la fabricación de chips, transistores, ¿no? En las computadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como nosotros, nuestro cerebro está hecho de carbono y ahí se organiza todo,
en las computadoras, su cerebro electrónico está hecho de silicio, ¿no? Y ahí se almacena toda la información. Estados de la materia, bueno, solamente tenemos sólido, todos los metales, ¿no? En los metales, en estado líquido, mercurio, gaseoso, ningún metal merece en estado gaseoso. Y los no metales, tenemos aquí bromo, no metal, los gases, ¿no? Y todo lo que está incluido aquí, por ejemplo, que es el carbono, este silicio, son sólidos. Y luego, aquí está la división, S, P, D y F. Ustedes ven aquí S, P, D y F. Por ejemplo, se hace la configuración del magnesio. Ese magnesio termina en S2, entonces el magnesio debe estar acá. ¿En qué periodo está? 3, ¿no? Entonces decimos 1, 2, 3. Aquí, ¿no? Por eso el magnesio, ¿no? Está 3 aquí y S2 acá, ¿no? Magnesio. Por ejemplo, el cloro termina en 3P5. Nuevamente 3 acá y busco el P5 que está aquí, P5, ¿no? Entonces el 3 y el 5, aquí estará el cloro, ¿no? Está ahí en el periodo 3 y P5, ¿no? Acá. Luego tenemos el itrio, ¿no? Que es periodo 5, aquí está el periodo 5, y termina en D1, aquí está el D1, ¿no? Entonces aquí estará el itrio, ¿no? El prometeo termina en F, F6, entonces aquí está el 6 y el 7, y es el prometeo F5, ¿no? Aquí está. Entonces, de esa manera se puede ubicar. Periodo, ¿no? Aquí son los horizontales. Por ejemplo, el sodio está en el periodo 3, el nitrógeno, periodo 2. El titanio se ubica el más alto nivel. Aquí termina en 3D, ¿ya? Pero hay el 4S, entonces el periodo es el mayor, ¿no? Es el 4. El selenio tiene 4S, 3D, 4, ¿no? Entonces el mayor es el 4. Entonces se escoge aquí el mayor nivel, ese será el periodo. Grupos, ¿no? Aquí hemos explicado eso un momentito porque es 1A, 2A, 3D, bueno. Entonces tenemos aquí que son 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Sí? Aquí están los elementos S, 1A y 2A, los elementos P del 3A hasta el 8A y los D del 1B al 8B, ¿no? Eso que está aquí está en ese lado, ¿no? Los elementos S es aquí 1A y 2A, los elementos P del 3A hasta el 8A, ¿no? Y los elementos D son los B. Entonces, eso ya es explicado, ¿no? La configuración del calcio, 20. Entonces, ¿en qué termina? Termina en 4S2. Entonces, esto es el nivel o periodo, es el periodo, ¿no? Y termina en S2. Si acaba en S2, es el 2A. 2. Aquí, periodo 1, periodo 2, periodo 3, miren, S1, 1A. Aquí, periodo 1, periodo 2, periodo 3, S1, 1A. Entonces, miren, el sodio y el potasio pertenecen al grupo 1A, que es los alcalinos, ¿cierto? Y eso es cierto, porque el sodio y el potasio son alcalinos, ¿no? Configuración electrónica para lo que termina en P. Miren, aquí termina en P. Pero digo lo siguiente, miren, si el cloro tiene 17 electrones, 2, 4, 10, 12 y 17, miren, ese es el periodo 1, periodo 2 y periodo 3. En el periodo 3, yo cuento los electrones que son representativos, los A. El S y P son representativos, ¿no? Por eso cuento 2 más 5. ¿Y cuánto me da eso? Eso me da 7. Aquí, periodo 1, periodo 2. Entonces cuento 2 más 1 y esto me da 3. Aquí, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Cuento 2 más 4 y eso me da 6.
¿Saben? Por eso aquí tenemos la cantidad de electrones más 2, ¿no? Pero esos dos son del anterior, ¿no? Del mío, del S, ¿no? Esos dos son del S. En el grupo B, ¿no? Tenemos aquí de que igual, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Como es el cuarto periodo, voy a sumar aquí el 2 más el 3, y eso ¿cuánto me da? 5. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. En el periodo 5 sumo 2 más 1 y eso es 3. Periodo 1, 2, 3 y 4. 2 más 5, 7. ¿No? ¿Está ahí? Entonces, eso es para el grupo 5, 3 y 7. Pero ¿qué pasa si tengo el grupo 8, el grupo 1 y el grupo 2? El grupo 1 es el 11. Mira, eso tenemos aquí. Miren, el grupo, a ver, 1B, aquí está, el 1B es el 11. El grupo 2B es el 12. El grupo 8B es 8, 9 y 10. Entonces decimos acá, en el caso del zinc, es primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. 2 más 10, 2. Y 2 se corresponde al 2B. Aquí, primer periodo, segundo, tercero, cuarto. 2 más 9, 11. Y 11 son los elementos de acuñar, ¿no? O los metales de acuñar, es el cobre. Y el cobalto es el cobre de fierro. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4. 2 más 7, 9. 8B. Para que sea 8B, debe sumar U8 o 9 o 10. Aquí sumó 9. Entonces es el 8B, ¿no? Entonces es importante ese detalle, ¿no? Familias, ahí está lo que hemos hablado: alcalinos, alcalinos térreos, boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, gases nobles, ¿no? Y el grupo B tenemos familia de acuñación, elementos puente y los elementos ferromagnéticos, o familia del hierro fundamentalmente, ¿no? Y ahora hablemos de las propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Miren, cuando hablamos de propiedades periódicas, yo tengo que pensar en esas propiedades. Una propiedad es la electronegatividad, otra, la afinidad electrónica, la energía de iniciación, el radio atómico y el carácter metálico. ¿Sí? Entonces, esto es importante que yo lo tome en consideración. Propiedades metálicas, o digo, propiedades periódicas. Por acá abajo. Cuando hablo de las propiedades periódicas, digo lo siguiente. A ver, por ejemplo, una propiedad periódica, ¿no? Una más sencillo es el carácter metálico. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo dibujo la silueta de la tabla periódica, cuando digo el carácter metálico, y aquí está la silueta,
Entonces diremos lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí es el flúor y aquí está el cesio, ¿no? Entonces me doy cuenta de que los metales, ¿no? El más metal de todos los metales es el cesio. Y el cesio está, decimos, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, yo digo acá que aumenta el carácter metálico hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Aquí están los metales. Si observamos esto, por ejemplo, aquí cuando hablamos de los metales, miren, esta zona es la zona de los metales, ¿no? Hacia abajo y hacia la izquierda. En cambio, los no metales están a la derecha y hacia arriba, miren. Entonces, la tendencia que tienen los metales es hacia abajo y hacia la izquierda. Ya está, carácter metálico. Perfecto. Muy bien. Ahora, otra propiedad. ¿Cuál podría ser? Dos. Por ejemplo, puede ser el radio atómico, ¿no? El tamaño del átomo. Entonces, diremos lo siguiente. ¿Qué sucede? A ver, en la silueta de la tabla. Decimos lo siguiente. ¿Cómo es que va a aumentar? ¿No? Entonces, aquí digo lo siguiente, miren. Por ejemplo, ese es el periodo 1. Tiene una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, 6 y 7. O sea, de que a medida que baja, va creciendo. Entonces, el tamaño del radio aumenta hacia abajo. Aumenta aquí. ¿Y cómo aumenta? ¿No? En horizontal, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el boro, aquí tengo el carbono, nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Quién será más grande, el boro o el flúor? Entonces analizo al boro. Digo, mira, el boro, número atómico 5. El El flúor, flúor de número 9. atómico 9. ¿No? ¿Quién será más grande? A ver, 1s2, 2s2 y 2p1. Aquí 1s2, 2s2 y 2p5. ¿Ya está? Entonces, ¿cuántos niveles tiene el boro? Un nivel y 2 niveles. ¿Cuántos niveles tiene el flúor? Un nivel y 2 niveles. Si los dos tienen 2 niveles, sería lógico pensar que son del mismo tamaño, ¿sí o no? Los dos tienen 2 niveles. ¿Quién es el más grande? ¿No? Si digo son del mismo tamaño, no sería disparatado, ¿no? Porque miren, los dos tienen 2 niveles. Pero ¿saben qué sucede? Sucede lo siguiente, ¿no? Sigo analizando. Si quiero dibujar el átomo de boro en su núcleo tiene 5 protones en el núcleo. Y el flúor en su núcleo tiene 9 protones. Casi el doble, ¿no? El doble es 10, ¿no? Pero casi el doble. Entonces, ¿qué sucede? Miren, aquí tengo el nivel 1 y aquí tengo el nivel 2. Ahí tengo el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, ahora te pregunto, te digo, si este fuera el último electrón, aquí el último electrón, entonces al último electrón del boro le jalan, le atraen con una fuerza de 5, ¿sí? Hay una fuerza de 5 que le atrae. En cambio, al flúor hay una fuerza de 9. Pero aquí le jalan con 5, aquí le jalan con 9. ¿A quién le jalan más fuerte?
¿qué electrón es el más fuertemente al flúor? Por eso, como al flúor le jalan más fuerte, entonces el electrón estará más cercano al núcleo, ¿sí o no? Está más cercano, por lo tanto será más pequeño. Entonces, a ver, hago una corrección acá. Entonces, como al flúor le traen con más fuerza, con mayor intensidad, entonces aquí está más fuertemente atraído, ¿no? Porque le atraen con mayor fuerza, una fuerza de 9. Por lo tanto, aquí, si el boro es de este tamaño, el flúor es de este tamaño, más chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aumenta? Ahora me vengo aquí a la tabla. Aumenta hacia abajo porque tiene más niveles, pero aumenta hacia la izquierda. Entonces, es el aumento del radio atómico. A ver, 3 puede ser la energía de ionización. Mira, tengo un átomo neutro, y a ese señor le aplico una energía, y esa energía hace de que le quite un electrón. Ahora queda pues ionizado, más 1, más el electrón libre. Entonces, eso lo voy a graficar ahora en la tabla periódica. Entonces, miren, yo voy a aplicar una energía para quitar electrones, ¿no? Eso se llama energía que ioniza, energía de ionización. Entonces, ¿cómo aumenta? Mira, la pregunta es la siguiente. Te pregunto, miren, ¿a quién es más fácil quitarle un electrón? ¿A un metal como el cesio o a un no metal como el flúor? ¿A quién le gusta? O sea, a ver, el cesio es un metal y el flúor es un no metal. ¿Quién pierde facilito sus electrones? ¿Los metales o no metales? Hace un rato lo hemos leído por acá. Decimos, miren, metales tienden a perder electrones. Pierden. En cambio, los no metales tienden a ganar. Entonces, si yo quiero quitar electrones a un metal, el metal me dice, me quiere quitar electrones, te regalo, ¿no? Pero a un metal le quiero quitar sus electrones, no se va a dejar, ¿no? Porque ellos en vez de perder, quieren ganar electrones. Entonces, ¿qué sucede? Los metales pierden electrones fácilmente y los no metales ganan. Por lo tanto, yo digo, ¿cómo va a variar? Va a aumentar en el sentido de los no metales. Los no metales no se dejan quitar. Entonces, como no se dejan quitar electrones, yo tengo que aplicar más energía. En cambio, los metales, como pierden fácilmente electrones, aplico poquita energía, ¿no? Entonces, aplico poca energía en los metales y mucha energía en los no metales. Por eso aumenta en el sentido de los no metales, ¿no? Aumenta en el sentido de los no metales. Lo otro puede ser la energía o afinidad electrónica. Afinidad electrónica. ¿Quiénes tienen afinidad por los electrones? ¿A quienes les gusta ganar electrones? ¿A los metales o no metales? ¿No? Entonces, decimos, les gusta ganar electrones a los no metales. Entonces, aumenta en el sentido de los no metales, ¿no? Ellos son los que tienen mayor afinidad por los electrones. 5. Electronegatividad. ¿Qué cosa es electronegatividad? Miren, cuando hablamos de electronegatividad, tenemos que pensar de la siguiente manera. Tengo el átomo A, tengo el átomo B, aquí, ya está. El átomo A, por ejemplo, tiene una capa, 2 capas, 3 capas. El átomo B tiene una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas. ¿Ya está? Son los átomos.
Ya está. Así como hay electrones que orbitan alrededor de ellos, también hay electrones que se encargan de enlazar. Esos son los llamados electrones de enlace. Son electrones que van a orbitar alrededor de los dos átomos. Entonces, A y B están enlazados por estos pares electrónicos que orbitan alrededor de ambos. Entonces, aquí hay un electrón y aquí habrá otro electrón. Dos electrones. Entonces, la fuerza con la cual un átomo atrae a esos electrones se conoce como electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza relativa, se hace unidades, con la cual un átomo atrae a los electrones de enlace. La fuerza con la cual los átomos atraen a los electrones de enlace se conoce como electronegatividad, ¿no? En este caso uno de B. Por ese motivo, los gases nobles no presentan electronegatividad, porque los gases nobles no se enlazan, ¿no? Entonces son para los átomos que se enlazan, ¿no? Los gases nobles no aparecen aquí. Entonces, ¿cómo aumenta? ¿No? Si yo tengo aquí un metal y un no metal, ¿quién tiene más fuerza para atraer electrones? ¿Los metales o no metales? ¿No? Decimos, ¿quién tiene más fuerza para atraer electrones? ¿Metales o no metales? Entonces, los que atraen con mayor fuerza son los no metales, son los que atraen con fuerza los electrones. Y es por ese motivo la electronegatividad crece en el sentido de los no metales, ¿no? Crece en el sentido porque los no metales son los que atraen con mayor intensidad. Por eso el flúor es el que presenta mayor electronegatividad y el cesio que presenta menor electronegatividad. Entonces, por ese motivo, aquí decimos, en esta zona, acá, está el flúor con su valor de 4,0 y aquí está el cesio y francio. Sumamos el francio, ¿no? Que tiene un valor de 0,7, ¿no? Entonces, esos son los polos, ¿no? La electronegatividad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el radio atómico, cómo aumenta, ¿no? Aumenta, miren, hacia abajo y aumenta hacia la izquierda, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, son para iones, contamos la cantidad de electrones, ¿no? Un ejemplito adelante que lo vamos a hacer. Luego tenemos aquí la electronegatividad, ¿no? Aumenta en el sentido de los no metales, en el sentido del flúor, ¿no? Luego tenemos el potencial o energía de ionicización, también aumenta en el sentido de los no metales. Ahí está. Luego la afinidad por los electrones aumenta en el sentido de los metales, ¿no? Por ejemplo, aquí aumenta el carácter metálico. Bueno, aquí está el carácter metálico, está perfecto. ¿Está bien? Aumenta, se ligira hacia abajo, carácter metálico. Pero aquí la afinidad es otra cosa. Y la afinidad, eso aumenta hacia derecha y hacia arriba, ¿no? Esa es la afinidad. Pero aquí tengo el carácter metálico, que es otra cosa. Bueno, eso sí está bien acá. Carácter no metálico, bueno, al revés, ¿no? Y luego siguen las preguntas. Entonces vamos a responder las preguntas antes que nos gane el tiempo. Eso. A ver, esa parte de tabla periódica tiene bastante teoría, ¿no? Es importante que nosotros repasemos eso, ¿no? A ver, dice, respecto a la tabla periódica actual, indique la posición correcta. A ver, ¿cuál es lo correcto? Y los elementos de un periodo presentan propiedades físicas similares. No, no pasa nada con los periodos. Respecto a sus ubicaciones, el fierro es más metal que el calcio, ¿no? Entonces, esto yo podría hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde está el fierro? Por ejemplo, el fierro está aquí en el 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Aquí está el fierro, ¿ya? Y no es el calcio, o sea, berilo, magnesio, calcio, está el calcio. Ya está.
Entonces, atención, miren, aquí está el calcio y aquí está el fierro. Entonces dice, respecto a sus ubicaciones, el fierro ataca al calcio, eso es falso. ¿Por qué? El carácter metálico aumenta hacia la izquierda. Entonces, decimos lo siguiente, si el calcio está a la izquierda del fierro, entonces, comparando, decimos, el calcio será el más metálico, porque el carácter metálico aumenta hacia la izquierda, ¿no? Entonces, tengo el calcio y fierro en la misma, en el mismo periodo, entonces el más metal es el calcio, porque el carácter metálico aumenta hacia la izquierda, ¿ya? C, por lo general, los metales más livianos son menos activos. Eso es falso. ¿Quién son los metales más livianos? Los alcalinos. Si yo echo un alcalino en agua, explota, ¿no? Si echo un fierro que no es alcalino en agua, se oxida, pero después de varios días, ¿no? Entonces, los más activos son los livianos. Aquí dice menos activos, no. Eso es falso. La C, los actínidos son metales representativos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque los actínidos decimos que no son representativos. Eso lo tenemos acá. Miren, aquí están los llamados actínidos. Los actínidos son F. Y si son F los actínidos, porque todos son en el grupo 7 en esta zona F, los F son de transición interna. Los actínidos no son representativos, no son de transición interna, ¿no? Aquí están los actínidos, ¿no? Entonces, si me dicen que los actínidos acá son representativos, eso es falso. Los únicos elementos líquidos en las condiciones ambientales son el metal y el mercurio. ¿Está bien? Eso sí es verdadero. Entonces, los elementos líquidos, el metal llamado mercurio y el no metal llamado bromo. Ya está. Entonces, la clave sería la E. 2. Respecto al cobre, indica el número de afirmaciones verdaderas de acuerdo a sus propiedades. ¿Qué es el cobre? El cobre es un metal. Entonces, el cobre es un metal. Y ahora debo recordar las características de los metales, que también lo tenemos escrito, ¿no? Poseen brillo, obviamente. Es un buen conductor, también. Con el estaño forma bronce, claro que sí, es una aleación, ¿no? Cobre y estaño bronce. Posee alto punto de fusión, también. Es menos denso que el plomo, claro, porque el plomo es recontra denso, ¿no? Por ejemplo, el pesado, ¿quién es? El plomo, ¿no? Entonces, por ese motivo, el plomo es más pesado que el cobre. Y si el plomo es más pesado que el cobre, entonces el cobre es menos denso que el plomo, ¿no? Por lo cual, aquí todas son correctas y la clave sería la número 5. O que eso es la E, ¿no? La E. La respuesta es 5, la clave es la E. 13. Tiene dos elementos A y B. El elemento A tiene 37 y el elemento B 30. Sobre la base de estos, califico verdadero o falso. Ya está. Entonces, aquí también tengo que analizar lo siguiente. Mira, a ver, el elemento A y el elemento B. El elemento A tiene un número atómico 37 y el B tiene 30. A ver, configuración electrónica. Aquí sería, a ver, con otro color. El 1, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P, ¿cuánto? Ah, aquí 6, ¿no? Falta 1 inclusive, entonces aquí sería el 5S1, ¿no? A ver, 10, 20, 30, 17, 17, ya está. Y el otro es el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D10. Ahí está. Entonces, tenemos a los dos elementos. A ver, el primero tiene 1, 2, 3, 4, 5. Está en el quinto periodo. Y el otro
está en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto periodo. ¿Está bien? Entonces dice, A y B están en el mismo periodo, falso. El periodo es el nivel más alto. El nivel más alto aquí es 5, periodo 5. El nivel más alto es 4, periodo 4. B tiene mayor radio, ¿no? Eso es falso. Oye, ¿por qué? Porque B tiene 4 niveles. Aquí tiene 5 niveles. Entonces, ¿cómo va a ser B el de mayor radio cuando tiene solo 4 niveles? En cambio, A tiene 5 niveles, ¿no? Entonces, por eso es falso. A ver, A y B son representativos. Entonces, decimos falso. ¿Por qué? Porque miren, el elemento A termina en S. Y si acaba en S es representativo. Son representativos aquellos que van en S y en P. El elemento B termina en D. Y si acaba en D es de transición. Representativos solamente son S y P nada más. El D ya es de transición. Por lo tanto, ¿A y B son representativos? No. A es representativo y B es de transición. Por lo tanto, aquí la clave sería la C. Número 4. Cierto elemento produce iones positivos bivalentes de configuración electrónica. Ya está. Entonces, miren. Tengo un elemento que lo voy a llamar el elemento E. Dice, cierto elemento, coma, produce iones positivos divalentes de configuración electrónica. A ver, entonces produce iones positivos divalentes de composición electrónica. 1, S2, 2, S2, 2P6, 3S2 y 3P6. ¿Está bien? Eso produce. ¿Ya? Entonces, yo tengo la configuración de los iones. Y los iones positivos tienen esa configuración. ¿Saben? Configuración del ion. Entonces ya está aquí. Eso es la configuración del ion. Ya está. Pero cuando yo miro las alternativas respuestas, aquí dice el elemento, el elemento, el elemento, el elemento, el elemento. O sea, todas se refieren al elemento. Y el elemento es neutro, ¿no? Entonces, voy a buscar al elemento que será E. Neutro es el elemento, ¿no? Entonces, para que pase de 0 hacia más 2, ha tenido que pierde 2 electrones. ¿Está bien? Y electrones de valencia, electrones de enlace. A ver, voy a reconstruir. Digo, eso será el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, y como pierde 2, agrego aquí el 4, 4S2. Entonces, el elemento pierde 2 electrones de la última capa de valencia. ¿Cuál es la última capa? La última capa es la cuarta. Entonces, esos 2 es lo que va a perder. Pierde 2 electrones. Ya está. Entonces, al perder 2 electrones, queda transformado en ese ion más 2. O sea que ya confirma, ¿no? ¿Cuál es el elemento? Entonces, ahora, todo el análisis será hecho para el elemento. Ese lo que está aquí es el elemento. A ver, comenzamos con A. Dice, ¿el elemento es un gas noble? Falso. El gas noble no cabe en 4S, en 4S2, ¿no?
falso. B, dice, el elemento es un no metal, ¿no? Falso. ¿Por qué? Porque estaba en S. Miren, ese está en la parte izquierda de la tabla periódica. Y S2 es un alcalino térreo, es un metal alcalino térreo. Si es un metal alcalino térreo, por lo tanto, no, no acá. Entonces, aquí decimos S2 es igual al 2A, y es un alcalino térreo. Ya está. C. Él se dice, el elemento está en el grupo 8, no, el grupo 2A. D. El elemento tiene número atómico 20. A ver, contemos aquí. ¿Cuántos tendrá como número atómico? 10, 20. Efectivamente, ¿eh? Aquí hay 20 electrones. Entonces, esto es verdadero, ¿no? Número atómico será 20. Y la E dice, el elemento tiene 6 electrones en su último nivel. No, solo 2. Aquí la clave sería la D. Entonces, miren, el dato, ojo, para terminar esto, el dato es esa configuración. Es el dato. A ver, siguiente. Dice, ¿cuántas proposiciones son correctas? Dice acá. El hidrógeno es un metal alcalino. ¿Verdadero o falso? ¿El hidrógeno es un metal alcalino? No, eso es falso. Porque el hidrógeno no es metal. Y el hidrógeno no produce álcalis. Entonces, nunca será un alcalino. 2. Los boroides poseen 4 electrones de valencia. A ver, vamos a ver. El boro, atómico 5. Vamos a ver si tiene 4 electrones de valencia. 1s2, 2s2 y 2p1. Entonces, solo presentan 3. Si solo presentan 3, esto va a presentar 3 electrones de valencia. Falso. Siguiente, los elementos fósforo, carbono y azufre son sustancias sólidas a condición ambiental. Verdadero, ¿no? Claro, el fósforo forma fosfatos, aquí forma carbón, azufre, sí. 4. El metal de mayor conductividad eléctrica es la plata. Verdadero. Todos los metales a temperatura ambiental es sólido. Falso. Entonces, decimos, ¿todo metal a temperatura ambiente son sólidos? No, porque el mercurio es líquido, no, excepto el mercurio. El mercurio no lo es. Entonces la pregunta es, ¿cuántas son correctas? Entonces las correctas, ¿cuántas serán? Serán 1 y 2, nada más, ¿no? Hay 2 correctas. 6. ¿A qué grupo y periodo pertenece el siguiente elemento? ¿No? A ver, es una forma antigua de denominar.
Me voy a copiar de nuevo. Tenemos ese elemento E. Tenemos aquí 55. Aquí 2x menos 3. Aquí es más 1. Y aquí 2x más 2. Ya está. A ver, la notación tradicional me dice lo siguiente, que esto que está acá es el número de masa. Esto que está acá, el número atómico. Y esto que está acá es el número de neutrones, ¿no? Ahora tiene poco uso, poco empleo, pero antiguamente en la forma tradicional, en la parte inferior derecha se colocaba el número de neutrones, ¿no? El 1 es la carga, ¿no? Eso no me va a hacer falta por ahora. Entonces tenemos esto. Ya está. Ahora decimos lo siguiente. A ver, por teoría, decimos el número de neutrones es igual a A menos Z. Ya está. Neutrones es 2x más 2 igual a A, que es 55, menos Z, que es 2x menos 3. Ya está. Entonces, x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, este 2x negativo pasa sumando aquí con otro 2x, sería 4x. Entonces, el 4 viene para acá. Ya está. Y aquí decimos 55. Mira, menos por menos es más. 55 más 3 sería 58. Y 58 menos 2 sería 56. ¿Y cuánto es 56 entre 4? Bueno, la mitad es 28, 14, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Entonces, equivale a 14. Por lo tanto, el elemento E será ¿cuánto va a ser? Entonces decimos aquí, esto es 2x, pero equivale a 14, menos 3e. ¿Y esto a qué es igual? A ver, 14 por 2 es 28. Y a 28 le quito 3 sería 25. Entonces voy a evaluar al elemento 25. ¿Correcto? Y ahora sí, aplico mi famosa regla del serrucho, ¿no? Esto es igual a 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aquí ya me pasé. Es, o no, todavía, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? A ver, aquí hay 10. Tiene que ser ¿cuánto? 25, ¿no? Aquí sería 6. Aquí sería 4S2. Y aquí recién sería el 3 de ¿cuánto? 10, 20, 25. Ahora sí. Ya está. Entonces, esa es la configuración para el átomo E. Hago ahora el análisis. Dice, miren, primer nivel o periodo, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y aquí cuarto periodo. El nivel más elevado. Ahora, el grupo se va sumando, ¿no? Tengo aquí 2 más 5 en romanos, ¿cuánto es? 7. Pero, como acaba en D, sería B. Claro, cada vez que acaba en S o en P, son representativos, es A. Pero si acaba en D, es B, ¿no? Entonces, es el cuarto periodo y grupo 7B. ¿Dónde dice eso? Cuarto periodo y grupo 7B
Eso es la A. ¿Saben? Periodo 4 y grupo 7B. Seguimos. 7. ¿A qué familia pertenece el elemento Profesor, de cuyo ion? ¿Sí? en el ejercicio anterior la Sí. carga no se toma en cuenta. Ah, buena observación. Sí, no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la ubicación de un elemento lo determina el número atómico, no la cantidad de electrones, no. Entonces, esto que está acá, por ejemplo, es el número atómico, ¿no? A ver, por aquí podría también comentar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, miren, alguien me dice, ¿dónde está el carbono que tiene carga -2, el que tiene carga -4, el que tiene carga +2? ¿Dónde están? Entonces, el que tiene carga -2 tendrá 8 electrones, ¿no? El que tiene carga -4 tendrá 10 electrones. El que tiene +2 tendrá 4. Pero al margen de la cantidad, no me interesa la cantidad de electrones. Lo que me interesa es el número atómico, el 6. Entonces, porque tiene número atómico 6, todos estos estarán en esa zona, ¿no? Estará aquí, estará aquí, estará aquí, ¿no? Entonces, la ubicación de un elemento en la tabla periódica no lo da la cantidad de electrones, no, lo da el número atómico, nada más, ¿ya? Entonces, cuidado eso, ¿no? El número atómico. Entonces, por eso aquí considero el número atómico, el 25. ¿A qué pertenece el elemento E cuyo ion es el isoelectrónico con esto? A ver, ¿qué hacemos aquí? Miren, te dice el ion E -3 es isoelectrónico. ¿Qué significa eso? Significa igual número de electrones con el cloro 17 menos 1. ¿Ya está? Entonces, lo primero que hago aquí es determinar cuánto será el valor de Z. Pero como tiene igual número de electrones, digo, a ver, en el caso del cloro, igual, en el caso del cloro, tenía 17, ganó 1, ahora será 18 electrones. Aquí tenía Z y ganó 3, ¿no? Ahora será Z más 3 electrones y acá 18 electrones. Por lo tanto, Z, ¿cuánto va a ser? Z va a ser 15, ¿sí o no? Entonces, miren, 15 más 3, 18, igual a 18. ¿Correcto? Entonces, ahora digo lo siguiente. El elemento lo voy a analizar para 15, ¿no? Porque es número atómico. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. ¿No? Entonces, aquí termina primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, ¿no? Entonces, esto es 2 más 3, 5, ¿no? 5A. ¿Y qué es el 5A? Están los nitrogenoides, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la E. 8. El catión, ¿a qué periodo y grupo pertenece, ¿no? Entonces, para saber el periodo y grupo, ¿qué cosa hago? Digo, aquí no me interesa la carga, ¿no? Solamente el número atómico, eso es lo fundamental. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4c2, 3 de 10 y 4. A ver, 36, aquí hay 10, 20, 30, 36, ¿no? Ya está. Y miren, aquí están los 36
periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Entonces, aquí es el cuarto periodo. Y grupo, miren, S2, P6, ¿no? Entonces, sumados aquí, 2 más 6 me da 8. Y será el 8B. Ya está. Entonces, esto es el 8A. Porque A es S y P, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? 4 y 8A sería la B, ¿no? Miren, ese es un gas noble, ¿no? Cuarto periodo y 8B. A ver, 9. El 9 dice, la carga de la zona nuclear de un catión equivalente es menos 6 por 10 menos 8 coulomb. Determine el periodo y el grupo para dicho ion. A ver, aquí, por ejemplo, dicen la carga de la zona extranuclear. O sea, la carga de la nube, ¿no? ¿Está bien? Zona extranuclear, esto que está aquí es de la nube electrónica. De un catión equivalente es menos 6. Entonces, voy a dibujar, dibujo a quién, al catión divalente. A eso, al catión divalente. Entonces, miren, tengo aquí el núcleo, tengo aquí la zona extranuclear, y como es catión divalente, catión es positivo, divalente es 2. Entonces, ahí tengo ese catión divalente. Ahora, ¿cuánto es la carga? La carga es menos 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb. Esa es la carga. Es menos 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb. Pero esa carga es por la presencia de los electrones. ¿Cuántos electrones tengo? No sé cuántos tengo. Supongamos que yo tenga en este momento, que diga, tengo X electrones. Entonces, esa carga le corresponde a X electrones, ¿no? Quiero hallar cuánto vale X, ¿no? Porque ¿quién le da carga a la zona extranuclear? Los electrones. ¿Cuántos electrones tienen? No sé, ¿no? Voy a calcular cuántos tienen. Entonces, esto es el problema. Ahora, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice de que un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. Por teoría, ¿no? La clase pasada hemos dicho que un electrón tiene esa carga. Por lo tanto, a ver, X, ¿cuánto sería? Por lo tanto, decimos X va a ser igual a ver, regla de 3, eso sería, a ver, menos 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb. Y aquí sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué se hace acá? Coulomb, negativo, negativo, 1,6, 1,6. 19 sube, 19 menos 18 sería 10 nada más, ¿no? 10 a la 1, 10. Entonces, ahora voy a dibujar. Por lo tanto, el dibujo sería así. Aquí tengo 10 electrones. Y todo esto es más 2. La pregunta es, ¿cuántos protones tengo? ¿No? Si esto es más 2, implica que los positivos son más que los negativos. ¿En cuánto? En 2. Si tengo 10 cargas negativas, ojo, 10 negativos,
¿Cuántos positivos tener para que sea más 2? ¿Cuántos protones positivos debo tener para que sea más 2? O sea, la cantidad de protones positivos debe ser ¿cuánto? Debe ser 12, ¿sí o no? Si hay 12 positivos, menos 10 sería más 2. Entonces, eso implica que el elemento E tiene número atómico 2. Y ahora sí, puedo determinar en qué periodo y grupo se encuentra. Por lo tanto, diremos lo siguiente. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ahí están los 2. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. ¿Ya está? Entonces el periodo es igual a 2 o a 3. A 3. Y el grupo o familia solamente es 2, ¿no? 1, 2. Sería el 2A. Miren, solamente tiene S, no tiene P. Y el S tiene con 2, ¿no? 2A. La respuesta sería 3 y 2A. A ver, la 10 dice, se tiene dos especies de igual número de electrones. ¿En qué periodo y grupo se ubica el elemento E si Q es un halógeno de cuarto periodo? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos, se tiene dos especies de igual número de electrones. Aquí E menos 3 y aquí Q es más 1. ¿En qué periodo se ubica el elemento E? Entonces me interesa saber este elemento E, el Z, si Q es halógeno de cuarto periodo. Entonces Q es un halógeno. Los halógenos, miren, ¿quién están? A ver, aquí tengo gas noble helio, neón, argón, criptón, ¿cierto? Yo sé los números atómicos de cada uno de ellos, ¿no? Le explicamos eso en la clase pasada, sería 2, 10, 18, 36. Estos, por ser gases nobles, están en el grupo 8A y se conoce como gas noble. ¿Ya está? Pero me dicen de que el otro es un halógeno de cuarto periodo. Entonces aquí, el anterior al gas noble es un halógeno. Y eso es el grupo 7A. A ver, en el primer periodo no hay halógeno. En el segundo está el flúor, aquí está el cloro y aquí está el bromo. Pero lo que me interesa es, como es de cuarto periodo, eso será 35. Claro, si eso es 36, entonces es 25, ¿no? Y eso lo llevo por acá. Entonces esto es 35. Por lo tanto, si son o presentan igual número de electrones, aquí tenía Z, ganó 3, y aquí tenía 35, perdió 1, sería 34. Por lo tanto, Z es igual a 30. A ver, tengo otros. A ver, decimos 3 pasa a restar, ¿no? Sería 34 menos 3, sería 31. ¿Ya está? Entonces, el número atómico del elemento E es 31. Y si es 31, entonces hacemos su configuración electrónica. Decimos el elemento E, 31, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P1.
para que sea 31, ¿no? 10, 20, 31. Ya está. Ahora ubico donde se halla primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Y grupo, aquí sería 2 más 1. Sería el 3A. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Profesor, no se le escucha. Profesor, disculpe, no se le escucha. Profesor, su audio no está funcionando.